La trama es que está contada en dos tiempos, ¿no? Y entonces hay una parte en donde está contada en primera persona, que es una especie de diario, ¿no? Y otra parte, y la otra parte que la cuenta pues un narrador, ¿no? Entonces, la historia comienza con el asesinato de dos muchachas, ¿no? Y el descubrimiento de dónde las dejaron y cómo las dejaron, ¿no? Y a partir de ahí, que además le entregan una fotografía a uno de los personajes principales, que se llama Ignacio Suárez, le entregan esta fotografía, o la deslizan debajo de la puerta cuando está con Elena, que es su amante, y a partir de ahí se empieza a contar la historia de quiénes son estas niñas, ¿no? Entrelazadas con la historia de la ogresa, que la cuenta su hijo, que se llama Manuel, en primera persona, ¿no? Entonces los tiempos van desde 1985 a 1943, 44, por ahí, que son los tiempos de la ogresa. Entonces es una historia que va y viene, ¿no? En el tiempo. Un momento estás en el 85 y otro en los años 40 en la Ciudad de México. Y bueno, de eso va, ¿no? De contar la historia de la ogresa por un lado y el descubrir quién es el asesino de estas niñas por el otro, ¿no? El personaje se llama Felicita Sánchez. Y Felicita Sánchez Aguillón. Y a mí me parece como muy, o sea, que se llame Felicitas es increíble, ¿no? Y que se haya dedicado a lo que se dedicaba, ¿no? Con ese nombre que significaba felicidad. Yo realmente creo que ella fue víctima de las circunstancias. O sea, yo creo que no asesinaba realmente niños. O sea, era partera y practicaba abortos, ¿no? Pero niños vivos no los asesinaban. La acusaron de asesinar niños vivos y además de quemarlos en el boiler, que es imposible. O sea, quemar una persona en el boiler, ¿no? Pero el periódico, que era súper amarillista y además, digo, sabemos que los periódicos muchas veces viven de estas noticias, ¿no? Y que lo trataban de publicar como si fuera, pues así una entrega, ¿no? Como de folletín, como así. Entonces, eh, y además alargar la historia. Yo no sé qué tanto hubo de historia, pero a la ogresa le dijeron esto, que era asesina de niños vivos, que los vendía, que, ¿no? Entonces yo creo que era partera, creo que era un personaje necesario, o sea, porque mientras no hubiera clínicas donde se practicaran estos abortos, estos personajes son necesarios, aún hoy en día. O sea, porque las mujeres no tienen un lugar a donde irse a practicar un aborto donde no se mueran, ¿no? Y yo casi siempre digo, a ver, los que vivimos en una burbuja así, que de pronto pensamos que las mujeres que van a abortar, que, o sea, pero hay miles de circunstancias distintas, ¿no? Y unas en donde madres donde es necesario, ¿no? Porque tienen 10 hijos, porque el marido vive en la pobreza, porque si ellas se mueren se quedan los niños sin padre, ¿no? Entonces, o sea, independientemente de las circunstancias, ¿no? Las mujeres siempre han necesitado esta figura, ¿no? Y mientras no exista una ley que las proteja, ¿no? Pues van a existir ogresas, ¿no? Entonces, a la ogresa también creo que pues la persiguieron porque era mujer, porque hubo un doctor que practicaba lo mismo, ¿no? Que también practicaba abortos, y salió la noticia como en los mismos días, pero puso un pedacito ahí y él nada, ¿no? Entonces creo que también por eso fue como, y fue víctima de quien yo estoy segura que fue víctima, por lo que se lee entre líneas en las notas, era pues de su marido, ¿no? Que era como la utilizaba porque vivía de ella, ¿no? Del trabajo de ella. Entonces, yo creo que quizá no era, o sea, ni siquiera haya sido como para ponerle este apelativo de asesina serial, ¿no? Entonces creo que fue víctima. Yo cuando la retomo en la novela, bueno, pues sí, la uso como una asesina serial, ¿no? Que hago exactamente lo mismo que hizo el periódico, o sea, me declaro culpable, ¿no? Este, pero bueno, de eso trataba. Y entonces creo que los periodistas hicieron lo mismo que yo decir, a ver, aquí hay un personaje, vamos a contar su historia, ¿no? Y creo que ellos hicieron una ficción y yo hice ficción de la ficción, ¿no?
Pues es una novela, te voy a decir, que habla, tiene muchas subtramas. La verdad es que es una novela que, aunque tiene una trama principal, ¿no? Que es el descubrir qué pasa con estas niñas asesinadas, habla, pues sí, del aborto, pero habla también del feminicidio, ¿no? Habla de los abusos de los hombres en las mujeres, porque habla de la vida en parejas, habla de las fracturas de las familias cuando le sucede una tragedia como el que te asesinen a una niña, ¿no? ¿Qué pasa adentro pues de la familia, ¿no? Y entonces es como seguir, como son dos niñas, es como seguir a las familias, ¿no? En todo en los días que dura la novela, ¿no? ¿Qué otra subtrama tiene? Bueno, sí, habla de la herencia, como bien dices, porque pues una de las preguntas que siempre están haciéndose los investigadores sobre este tema de los asesinos seriales es si la maldad se hereda, ¿no? Si alguien es malo porque está en sus genes o es producto de las circunstancias, ¿no? Por ahí hay una frase que dijo un investigador del FBI, que ahorita no recuerdo su nombre, pero que decía eso, o sea, que tanto por mirar adentro del abismo te conviertes también en el abismo, ¿no? En el monstruo. ¿Qué pasa cuando miras dentro del monstruo? También te conviertes en el monstruo, ¿no? Y bueno, entonces la herencia, pues, por eso se llama así, porque uno de los personajes principales trata de evitar pues, que la herencia de su madre, que era asesina, se siga, pues siga, ¿no? En su hija. Eh, yo realmente, que me hacía también esa pregunta de los asesinos nacen o se hacen, eh, yo concluyo, o sea, mi conclusión es que tiene que ver con el medio en el que crecen las personas, ¿no? Creo que hay por ahí un estudio que dice que el gen, que han llamado el gen guerrero, ¿no? Y también el gen maldito, que tiene que ver pues, con estas personas, pues igual se encuentra en un CEO de una empresa, ¿no? En el director de una superempresa, porque tienen que tomar decisiones donde no se tienen que tocar el corazón. Pero la diferencia entre convertirte en un CEO o un asesino serial está en tu familia, ¿no? En cómo creces, si creces en una familia amorosa o creces en una familia completa y absolutamente disfuncional y además violenta, ¿no? O sea, yo creo que yo siempre dije, voy a ser novelista. Empecé escribiendo cuento y no porque fuera un género menor. La verdad es que el cuento es mucho más difícil que la novela. Pero empecé escribiendo cuento porque no me creía capaz de escribir más de 20 páginas, ¿no? También era eso. Pero trabajé tantos años dentro de los medios que, pues que me di cuenta que las cosas se tienen que decir cuando se tienen que decir y se tienen que decir sin edulcorarlas, sin ponerle, sin eufemismo, porque, porque en México estamos acostumbrados a decir las cosas así y que no vaya a lastimar, a molestar, a hacer ruido en el otro, ¿no? O sea, levantar olitas. Creo que nos hemos dado cuenta en México qué tanto pesa el periodismo, que es el país donde es más peligroso ser periodista, ¿no? Entonces, como que todo ese tiempo que empecé, además a tener una relación con los lectores, porque me contestaban, me escribían, me decían, hubo algún gobernador que me mandó llamar por lo que escribía y me dijo, a ver si sigues escribiendo, ¿no? Hay una amenaza medio, no tan velada, pero una amenaza. También tuve problemas con el director del periódico porque también decía cosas pues, que incomodaban, ¿no? Sin embargo, ahí me tenían, ¿no? No me... Pero, pero yo creo que ahí fue cuando dije, porque además te das cuenta cuando trabajas en el periodismo, que seguramente es tu caso, que te has dado cuenta cómo influye lo que dices en los demás. Yo creo que hasta ahora que tenemos el Zoom y que con los lectores, ¿no? Y que tenemos este acercamiento a los clubes de lectura y eso, nos hemos dado cuenta de cómo afecta lo que escribimos a los lectores. Pero a excepción de eso, no teníamos como tan claro a los escritores qué pasaba con las palabras. Y sin embargo, el periodismo pues te da eso, te da, que para mí es un regalo, el saber
que lo que tú dices modifica opiniones. Entonces, por un lado, pues sí te hace escribir con con una responsabilidad, ¿no? En la novela negra lo que pasa es que tiene esta cualidad que, pues, de denuncia. Es el género en donde puedes hacer una denuncia, ¿no? Y donde quizá lo que denuncias pueda generar o no un cambio, ¿no? Pero yo creo que quienes escriben novela negra tratamos de algún modo de decir las palabras adecuadas para generar algo, ¿no? O sea, no como lo hacen, no sé, los libros de superación, ¿no? Pero yo creo que tenemos una conciencia distinta quienes escribimos novela negra y muchos de los que escribimos novela negra venimos del periodismo. Entonces, no quiero decir que sea una consecuencia, pero yo, la mayoría de mis amigos que escriben novela negra, que además son casi todos hombres, o sea, en México hay muy poquitas mujeres que escribimos novela negra, pues me doy cuenta de eso, ¿no? De que nuestra conciencia viene desde un trabajo previo en el periodismo. El primero es Demian, ¿no? De Hermann Hesse. Porque yo creo que lo leí a una edad, yo quiero escribir desde que estoy en tercero de primaria, o sea, quiero que sepan que desde que estoy en tercero de primaria, me acuerdo perfecto que me pidieron un cuento para un examen y escribí un cuento. Ah, bueno, aquí puedo incluir otro autor, que es Oscar Wilde, porque mis cuentos se parecían mucho a los de Oscar Wilde cuando era niña, porque me encantaba Oscar Wilde, ¿no? Entonces, pero cuando leí Demian de Hermann Hesse, dije, es que yo quiero escribir esto, o sea, yo quiero escribir, porque es como una escritura tan honesta, ¿no? Y que te mueve desde un lugar, que como es un libro además de juventud, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en tercero de secundaria, por ahí cuando lo leí, y me movió tanto que dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, Demian. Luego, ¿qué más? Ah, El corazón del actor, ¿no? También estas historias de Poe. También, o sea, cuando yo leí ese cuento y que me acuerdo, que hasta hoy, o sea, todavía hoy me acuerdo de la sensación del corazón, ¿no? De pensar cómo soy el corazón, tutum, 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 ¿no? Y el ojo del viejo y todo lo que describía, yo decía, yo quiero que la gente, o sea, hacer que se mueva esto, ¿no? Que cuando lo estés leyendo sientas cosas y que después lo recuerdes, ¿no? Entonces, bueno, El corazón del actor. Luego, el ensayo sobre la ceguera de Saramago, también me acuerdo que cuando lo leí tuve esa revelación de que se puede hablar de lo que sea mientras sostengas la historia y no saques al lector dentro de ese mundo que estás creando y que todo sea tan coherente que el lector pueda permanecer ahí. Dije, es que se puede hablar de lo que sea y se puede hablar magistralmente de lo que sea, ¿no? Digo, no me estoy comparando con Saramago, pero es que se puede hablar de lo que sea magistralmente, ¿no? Bueno, y luego El monstruo pentápodo de Lily Bloom, que yo me acuerdo cuando leí, yo ya estaba escribiendo La herencia cuando leí El monstruo pentápodo, y me acuerdo haberlo leído y haber pensado que era muy valiente Lily por las palabras y por las cosas que decía que eran las palabras precisas, ¿no? Aun cuando yo sabía que tenía que usar las palabras precisas, creo que después de leer El monstruo pentápodo lo reafirmé y dije, así hay que ser valientes, ¿no? Para escribir. Y luego, que también me sirvió para La herencia, que también fue una revelación, porque La herencia habla de la maternidad, es el libro de Vivian Gornick, que se llama Apegos feroces, que habla de la relación con su madre. Y es una relación, para hablar de la maternidad, bueno, de ella como hija habla, ¿no? Pero habla de la maternidad y habla de cómo ser hija, que yo necesitaba escuchar eso, necesitaba tener una visión como mucho más objetiva, porque yo tengo 4 hijos y tengo una visión muy subjetiva de la maternidad, ¿no? Entonces necesitaba ese punto de vista. Y finalmente El corazón helado, de Almudena Grandes, que ella, o sea, Almudena Grandes la verdad es que ha influido en mi escritura, yo creo que desde que publico libros, ¿no? Porque leer a Almudena Grandes es como tener una masterclass de cómo se escribe, ¿no? Y entonces
pero esta historia en especial, la construcción de los personajes, el cómo ella habla desde una voz masculina y nunca te preguntas si ella es mujer la que escribe, o sea, que en algún momento digas, ay, claro que no, así no actuaría un hombre, ¿no? Yo eso traté de emular un poco en la herencia, ¿no? Que la cuente en primera persona un hombre. Y entonces yo trataba de que quien lo leyera jamás dijera, ay, no, esto lo escribió una mujer y no un hombre, ¿no? Que ni siquiera te lo preguntaras, que pasaras por el libro sin pensar siquiera que lo había escrito una mujer. Entonces, pues yo creo que eso.